fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Señor les bendiga, jóvenes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús.
Muy contento, ¿verdad? De que el Señor en su misericordia nos tiene con bien, nos tiene con salud, con vida, sabiendo, ¿verdad? Que debajo de sus alas, ahí donde estamos nosotros seguros. Y pues nosotros podemos habitar confiadamente, ¿verdad? Con Él, estando en su presencia. Y en esta tarde vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Ya que tenemos tiempo para desglosar y poder ir un poquito más allá, ¿verdad? Y tratar de que si algo no se dice, ¿verdad? En la predicación, muchas veces por el tiempo uno no alcanza a abarcar a profundidad, pero usted puede continuar en su casa profundizando más aún y siendo más lleno, ¿verdad? Del conocimiento de Dios. Y bueno, vamos a comenzar este tema. Se llama Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo bueno se necesita un esfuerzo, ¿verdad? Todo lo que es bueno y duradero necesita esfuerzo. Y sobre todo las cosas de arriba, ¿verdad? Que tenemos que estar pendientes de lo de arriba más que lo de la tierra, porque lo de la tierra es pasajero. Más lo que no se ve, lo invisible, eso es eterno, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes también, así como cuidamos de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Para los que se cuidan mucho, algunos tenemos que aprender a cuidarnos, pero es importante sobre todo que saber, ¿verdad? Que sea que esté bien o sea que esté mal, los gusanos lo comerán, ¿verdad? Pero nuestra alma no debemos descuidar, ¿verdad? Nuestro espíritu y nuestra alma también. Entonces vamos a orar para comenzar. Te damos gracias, Señor Jesús, amado Dios y Rey, Señor, nuestro amigo fiel, nuestro ayudador, nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza. A ti venimos, Dios Todopoderoso, al Altísimo, Señor, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que también es nuestro Dios, es el Dios de remanente, es el Dios del ejército juvenil, es el Dios de los niños, es el Dios de los hombres, de las mujeres que se guardan para Él. Y aquí estamos, Señor Jesús, queriendo, Señor, que no suba palabra, Señor, que venga de nuestro corazón, de nuestras carnes, ni baje en pensamientos, Señor, por algo que hayamos escuchado. Solo te pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Tu gracia, tu favor, Señor Jesús, pues tu Espíritu Santo, dice tu palabra, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Enséñanos, oh Dios, pues tú eres el maestro de maestros. Tú eres nuestro rabino, nuestro rabí. Tú eres el que nos enseña, el que nos dirige, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Señor, corrígenos, transfórmanos, haznos dóciles, Señor. Quita la basura, los estorbos que hayan en el corazón. Quita cualquier cosa que a ti no te agrade, Señor, y llénanos del conocimiento, Señor, de tu gracia, que podamos entender, Señor, lo que la gracia es. No, Señor, lo que nosotros pensamos, sino lo que tu palabra dice que es, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, les dije, el tema es esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El esfuerzo habla de dar una energía o hacer un extra, ¿verdad? Para alcanzar algo. Un esfuerzo es algo que se hace para alcanzar una meta, y nuestra meta es Cristo, nuestro blanco es Cristo, ¿verdad? La meta de todo cristiano es un día verle cara a cara. Entonces tiene que haber un esfuerzo, porque nosotros acá en el mundo estamos nadando contra la corriente. Para los que han nadado en un río o un lugar donde hay una corriente, ¿verdad? Es más difícil hacerlo que en una piscina, un lugar donde no hay corriente. Siempre es difícil, sobre todo si lo hacemos con nuestras fuerzas. Vamos a cansarnos, vamos a frustrarnos. Mas sin embargo, como el tema lo dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo vamos a poder permanecer de pie si estamos en Cristo, ¿verdad? No tenemos que salirnos de su cobertura, ¿verdad? Su misma palabra dice, ¿verdad? Que no puede dar fruto a alguien que no esté en la vida. Necesita estar en la vida, el pámpano, para llevar mucho fruto. Necesitamos estar, ¿verdad? Conectados con Cristo. Entonces, vamos a anotar, ¿verdad? Y vamos a escribir muchos conceptos. Hoy vamos a usar muchos conceptos. Y el primer concepto que vamos a ver es la gracia. La gracia es un don de Dios.
Cuando oímos usualmente sobre don, pensamos que un don como hablar lenguas, un don como cantar, un don como, ¿qué más? Predicar, evangelizar, profetizar. Eso es un don. Sí, pero hay un don que se nos fue dado a todos, siendo aún pecadores, dice la palabra del Señor, que Cristo murió por nosotros. Es decir, no habíamos hecho nada nosotros por acercarnos a Dios, mas sin embargo, Él en su favor, en su misericordia, vino a morir por nosotros. Entonces la gracia es la actitud de Dios de mirarnos en nuestra condición de perdidos e incapaces, con una misericordia amorosa, bondadosa, de modo que Él ejecuta acciones necesarias para salvar eternamente al pecador escogido y bendecido por Él. Mire qué bonito. Entonces, sabemos que la gracia es un don de Dios. Yo no hice nada para merecer ese regalo. La gracia es un regalo, es un favor inmerecido. La salvación es un regalo. Por eso nosotros decimos, ¿quieres recibir ese regalo? El regalo es una salvación. Por eso nosotros decimos, aceptamos ese regalo, aceptamos ese beneficio. ¿Verdad? Es como cuando alguien paga o alguien le pagó una aseguranza a usted para ir al doctor, pero usted simplemente no quiere ir, ¿verdad? Entonces, aunque tenga pagado el ir al doctor, usted no recibe ese beneficio porque usted no quiere. Lo mismo es la salvación. Cristo ya pagó el precio en la cruz por nuestra redención, pero hay mucha gente que lo rechaza. Y vamos a ver más adelante que incluso gente que ha recibido el perdón y la salvación de Dios no valoran, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz no fue cualquier cosa. No sé a ustedes, pero a mí en lo personal me encantan los regalos. Creo que a los niños también, y yo creo que tengo una alma de niña eterna. Pero a mí me encantan los regalos, las sorpresas, los detalles. Y es muy bonito saber que alguien hace algo por amor. Hasta el día de hoy, nunca encontraremos a alguien que haga mayor sacrificio que el que hizo Cristo en la cruz. Por más amor que nos tengan nuestros padres. Qué bonito es cuando los hijos valoran el sacrificio de los padres, ¿verdad? De ir a trabajar, de esforzarse, de venir a un país donde no hablan su propio idioma, pero todo por llevar el pan a su casa, por darles estudios, etcétera, etcétera. Pero qué bonito es entender también la gracia. Nosotros como hijos de Dios es importante estar seguros que nuestra salvación no es por nada que hicimos, no es por obras, no es por hacer caridad, no es por dar los diezmos y ofrendas que usted y yo tenemos escrito nuestro nombre en el libro de la vida. No nos engañemos, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que por ayudar, por llevarse bien con el líder, por dar el diezmo, por darle a los orfanatos, por ayudar a quien cuanto sea, Dios le va a dar un puesto en el cielo. Pero no, eso es un extra, pues la fe dice que tiene que ir con las obras, ¿verdad? La fe sin obras es muerte y las obras sin fe también. Pero no es la salvación por lo que hacemos. Mire qué importante es conocer, vamos a ir a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, versos 7 al 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. No sé si usted se goza, pero es importante no perder el gozo de la salvación. Hay cosas que nos producen gozo o placer. Hay gente que es placentero ir a trabajar, ¿verdad? Hay personas que es un placer para ellos estar con sus hijos en casa. Hay otros es un placer tener amigos, ir al campo a jugar, a ver partidos. Hay gente que le produce gozo, cierta satisfacción, algo, ¿verdad? Que a ellos les encanta. Y algo que usted y yo como cristianos no debemos de perder es el gozo por la salvación. Sentir esa alegría y ese gozo, ese regocijo que usted y yo tal vez no estamos escritos en los récords Guinness, ¿verdad? Tal vez no hemos hecho algo fabuloso, tal vez no te ha ganado un Oscar, tal vez no te ha ganado ¿cómo se llama esto? Un Nobel de la Paz, ¿verdad?
Pero es súper importante saber que nos hemos ganado algo que no merecíamos, algo que ni siquiera con todo el valor del oro del mundo, de las piedras preciosas, pudiéramos haber comprado. Y es porque estamos pagados. Nuestro valor no depende de nuestras posesiones. Fíjense que yo me fijo, incluso en la familia, en los amigos, en los vecindarios, en los vecinos o lo que sea. Bien, dice un dicho, ¿verdad? Popular. Tanto vales, depende de lo que quiere decir es que tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? En Cristo no es así, eso es lo bonito. En Cristo, no importa si tú eres un campesino, si eres un abogado, si eres el presidente, si eres un príncipe, si eres un noble, si eres un mendigo, no importa. No hay raza, ni color, ni estatuto social, ni enfermedad, no hay nada, dice la palabra de Dios, que nos pueda separar del amor de Cristo. Que el amor que es en Cristo Jesús. Nada me puede separar. Pero hay algo que sí nos separa, que es el pecado. Y ahorita vamos a ver la otra parte o la otro significado que vamos a ver es la bienaventuranza, los bienaventurados. Bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso, bendito. Entonces vimos al principio que la gracia es un don inmerecido. Usted y yo somos afortunados de que nuestro vendaje de nuestros ojos haya sido quitado y poder haber entendido que necesitamos, que somos pecadores, necesitamos del único y verdadero Salvador personal que es Jesucristo. No necesitamos varios mediadores, hay un solo mediador que es Jesucristo. Entonces vemos que dice bienaventurado, dichoso aquellos, habla en plural, cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso habla de una justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificar significa comprobar la inocencia. Declarar con pruebas convincentes, con papel, con forma legal, la inocencia de alguien. Usted y yo éramos culpables. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso era cierto. Mas, sin embargo, por su gracia, hemos sido hallados inocentes delante de Dios, del juez supremo. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y qué es la fe entonces? En Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos la redención, no que no hemos sido redimidos, sino que Él nos redimió para con Dios el día que Él murió y resucitó, pero esperamos el reunirnos con Él. Tenemos esa convicción, no la hemos visto aún, pero tenemos la certeza que así es. Entonces, en definición, el significado bíblico de bienaventuranza es una forma de expresar una bendición. Este término proviene de la palabra hebrea rodilla, y algunos interpretan que precisamente el estar de rodillas se hacía cuando se iba a recibir una bendición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los hijos iban a recibir una bendición de sus padres, en el caso de los primogénitos, podemos ver que había una pequeña inclinación para que recibir a la imposición de manos y recibir la bendición. Entonces, dichosos usted y yo que también nos podemos mantener de rodillas ante el Padre Celestial. Somos más fuertes de rodillas. Cuando en la presencia de Dios nos sujetamos, nuestras pasiones, nuestros anhelos carnales son sujetados. Los pensamientos tienen que ser sujetados a la cruz de Cristo. Porque usted y yo ya no tenemos que pensar carnalmente, ¿verdad? Dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces somos dichosos el permanecer en su presencia. Somos benditos si hemos limpiado nuestras vestiduras, si hemos dejado ser limpio nuestra conciencia con agua pura, con su palabra. Cuando nos dejamos limpiar con su palabra, somos dichosos, somos bienaventurados, ¿verdad? No como el que se baña y tira el agua solo para medio mojarse, ¿verdad? No, tenemos que ser empapados, tenemos que ser limpios. Entonces somos felices los que confiamos en Dios, que a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra somos
regenerados nuestra mente, porque depende como nosotros pensamos, así actuamos. Entonces es necesario renovar diariamente nuestra mente para obrar conforme Cristo quiere que lo hagamos. Entonces vamos a ver Romanos del capítulo 4, verso 1 al 8. Luego nos vamos a centrar en el verso 6 al 8. Romanos 4 del 1 al 8 dice, aquí el ejemplo de Abraham que Dios nos da. Dice, ¿por qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creer, la fe. Por eso dice que por fe hemos sido salvos, ¿verdad? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5. Mas el que no obra, sino que cree que a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿verdad? Diciendo, versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Somos dichosos, somos felices de tener a Cristo, pero una cosa muy importante es el yelmo de la salvación, ¿verdad? Que se encuentra, que es parte de la armadura de Dios que se coloca en la cabeza. El yelmo de la salvación. Usted puede leer ahí en su casita el Sermón del Monte, ¿verdad? Si no me equivoco, está en Mateo capítulo 5. Y va a ver las bienaventuranzas, ¿verdad? Qué bonito es cómo Dios habla, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así sucesivamente da las bienaventuranzas. Pero si vamos al Salmo 32, verso 1 y 2, vamos a ver que fue lo mismo que Pablo dijo, ¿verdad? Lo dijo David. Y dice aquí en Salmos 32, 1 y 2. Esta versión es la versión Biblia textual, así que no se vayan a confundir con la versión Reina Valera, pero es lo mismo. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Verso 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahweh no le imputa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, ¿por qué quise enfocarme en eso? Porque muchas veces decimos, bueno, hermana, todos pecamos, ¿verdad? Y nos lavamos las manos con que todo el mundo hace todo. Pues no, fíjense que hay niveles, hay como la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Hay personas que nunca pasan del atrio, nunca pasan al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo, ¿verdad? No pueden penetrar hasta su presencia, por muchas razones. También podríamos dar otro ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? Alguien que roba un dulce, aunque robar es el mismo pecado, robar un dulce que robar un avión. Pero de cierto modo, cuando se levanta el juez, hay ciertos cargos, se podría decir, o penalidad más grande de repente de cómo fue o qué cantidad se robó. Para que me vayan entendiendo. Entonces dice aquí, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido quitada. Aquí hago un paréntesis. Si ustedes se acuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos, cuando él vio a Natanael, dice que cuando está en San Juan 1:47, dice que cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba a él, dijo Jesús de Natanael, y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia que recibieron en tiempo pasado la gracia del Señor, y no es que la gracia se venza o tenga una fecha límite, pero es que han desaprovechado los beneficios o no han entendido qué es la gracia. Entonces vemos aquí que hace una comparación de Natanael, que dice que en él no hay engaño. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, ofendemos a Dios, y hay mucha gente que sigue haciendo lo mismo, aunque recibió a Cristo como su Salvador,
aunque diezma, aunque ofrenda, sigue la misma condición de pecado. Se está engañando a sí mismo. Ha entrado un espíritu de engaño creyendo que estando en la iglesia, dando el diezmo, dando, qué sé yo, obras de caridad, va a entrar al cielo. Se le ha olvidado lo que la gracia significa. Si vamos al principio en Génesis 2:16 y 17, dice: Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él seguro morirás. Y usted y yo sabemos que no murieron, ¿verdad? No murieron al instante físicamente, pero murieron espiritualmente, ¿verdad? Y en el verso 25 del capítulo 2 del mismo Génesis, vemos la condición que se encontraban ellos antes de pecar, ¿verdad? Dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer no se avergonzaban. Una seña bastante notoria de que alguien anda mal con el Señor es que se avergüenza, del Señor, y se avergüenza de su condición. La conciencia le acusa ante Dios. La conciencia, ¿verdad?, lo delata. Entonces vamos a ver cuán hermoso y cuán dichosos somos aquellos que el Señor nos ha perdonado. Y cuando Adán y Eva comieron del árbol, lamentablemente, pues entró a través de ellos, ¿verdad?, la humanidad, el proceso de involución de lo que es el pecado. Vamos a Hebreos 12:12. Dice: por lo cual nosotros, teniendo en derredor una grande nube de testigos. Esta versión dice: descargándonos de todo peso del pecado que está estrechamente nos cerca, corramos con paciencia la carrera que ha sido puesta delante de nosotros, mirando a Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Esta versión dice descargándonos, pero la mayoría de sus versiones dirá despojémonos. Serán los mismos, ¿verdad? Descargar o despojarnos del peso del pecado que nos asedia o que nos cerca, que nos quiere acorralar, ¿verdad? Nos quiere acorralar a modo que en nuestra mente piense uno que no hay escapatoria de fallarle a Dios. Pero déjenme decirle que todo lo podemos en Cristo. Podemos separarnos del mal. Podemos alejarnos del pecado. Yo escucho eso en la religión popular. Cuando se refieren al sacerdote, dicen ellos, o los que están en el seminario, etcétera, dicen los apartados. ¿Cuál fue? ¿Por qué decidiste irte con los apartados? Dicen ellos. Bueno. Pero realmente usted y yo hemos sido apartados por Dios. ¿Para qué? Para ser santos. Entonces el enemigo quiere alcanzarnos y quiere repartir nuestros bienes y quiere destruirnos utilizando diferentes obstáculos, obviamente. Un espíritu de engaño acusándonos ante Dios y acusándonos, ¿verdad?, que quizás lo que hicimos en un pasado, Dios sigue enojado con nosotros. Pero tenemos que ser sabios y saber, ¿verdad?, cuándo tenemos que poner un hasta aquí al enemigo, cuando hemos sido honestos y sinceros, cuando nos hemos arrepentido de todo corazón. Y el arrepentimiento no solo es llorar lágrimas de cocodrilo, sino es apartarse del mal, es dar un giro de 365 grados. No es que de poquito a poquito, hermano, no, ¿verdad? Hay cosas que sí va a ser algo progresivo, ¿verdad? La santidad es progresiva, pero hay cosas que hay que cortarlas de raíz. Ya cuando hemos tenido un tiempo con el Señor sabe un tiempo prudente que usted y yo teníamos que haber avanzado en la santidad. Entonces vamos a comenzar con el concepto de transgresión, para que no haya dudas y comparaciones de que yo peco, tú pecas, todo el mundo peca. No, hay gente que comete una transgresión pero no ha pecado. Hay gente que cometió un pecado pero no cayó en la iniquidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a verlo ahorita. La transgresión, dice, significa rebelión. Diga conmigo, rebelión. La transgresión significa rebelión. La transgresión es el inicio del camino hacia el pecado. Está representando
como la parte externa, se podría decir. La transgresión no es una condición, no es un hábito. Y esto es lo que más cercano es cuando alguien dice, pues todos pecamos, ¿verdad? Lo que queremos decir es, de todos de una forma somos rebeldes a la voz de Dios, o todos de una forma transgredimos su ley, sus mandamientos. Pero no es una condición, no es un hábito. El pecado es cuando la transgresión es recurrente, ya es constante y se convierte en un pecado y puede dar a luz la muerte. Pecado es errar el blanco. Escucha bien, pecado es errar el blanco. Esto se refleja en el alma, ¿verdad? Hay gente que no le ha sido fiel a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Con el cuerpo, pero con los ojitos, ¿verdad? Ya deseó y codició a la mujer de su prójimo. Y su alma tiene un deseo de concupiscencia, ¿verdad? De lascivia. Esto es pecado, errar el blanco. Ya no es un chemeschipoteón o yo no sabía que esto era malo. Esto ya es algo recurrente, ya es de vez en cuando, ¿verdad? Ya es más seguido. La iniquidad se conoce a la permanencia en el pecado y conlleva a un estado de iniquidad, y este es el grado más alto de pecado, es la depravación moral. Depravación moral. La iniquidad significa depravación moral y también significa engaño, ¿verdad? Y recuérdense que nosotros tenemos que cuidarnos de todo espíritu de engaño, ¿verdad? Porque en estos últimos tiempos dice la palabra del Señor que aún los escogidos podrían ser engañados, ¿verdad? Hay muchos que creen que van para el cielo, pero no van a volar con el Señor. Entonces, tenemos que estar seguros, ¿verdad? Que no hayamos caído en la iniquidad, en el pecado, ¿verdad? Y si hemos cometido alguna transgresión, abogado tenemos para con el Señor a Jesucristo el justo, quien puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Entonces, vemos que aquí ya en lo que es la iniquidad hay una condición. Aquí ya se corre el riesgo de apostatar. Diríamos que es el nivel máximo. Entonces, cuando entró el pecado a través de Adán y Eva, vemos que tuvo que venir Cristo para borrar. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por los que pecaron. Pues esto ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese, dice la transgresión. Ese es el tipo de pecado que entró en Adán, transgresión. O sea, infringió la ley, desobedeció una orden directa de Dios. Le dijo, no comas, y lo hizo. ¿Cuántas veces Dios nos dice, hagamos algo a través de la Escritura, ¿verdad? Ama a tu prójimo, haz esto. Cuando el Señor hace un llamamiento, ¿verdad? A alguien, ve y haz esto, y no lo hace, pues transgredimos. Y, ¿verdad? Entonces dice aquí el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que es muy importante saber la transgresión, lo que hizo
Vuelvo a repetir. Adán y Eva en el jardín del Edén fue una transgresión. Esta palabra, como dijimos al inicio, es el camino hacia el pecado. La palabra paráptoma significa desviación, error intencional o transgresión voluntaria. Significa ofensa, falta, defección, delito, caer al lado, recaer, quebrantar la ley. Eso significa. Entonces vemos que ese es el inicio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Usted lo puede leer detenidamente en su casa. Josué capítulo 7, verso 10 en delante, ¿verdad? Vamos a leer mejor del verso 2. Vamos a ver. Sí, del 10 al 12. Dice, y el Señor dijo a Josué, levántate, porque te has postrado rostro en tierra. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Entonces vemos aquí que Acán tomó del anatema que Dios dijo que específicamente no tomaran, ¿verdad? Cuando Dios dice no, es no. Entonces dice, a veces no es necesario que sea el líder, ¿verdad? O el pastor o el que va a la cabeza de la familia o alguien de rango que peque, porque en este caso Josué no había pecado, había sido alguien del pueblo. Mas sin embargo, las consecuencias se las hizo a todo el pueblo. Entonces muchas veces hay estorbos en nuestra vida, en nuestras oraciones, por el pecado de uno, ¿verdad? Y no uno que no conoce a Dios, sino que uno que ya sabe las leyes del Señor, lo que Dios nos manda hacer y no hacer. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que esta palabra del Señor nos cambie, nos redarguye y dejemos ser limpiados, ¿verdad? No hace falta que sea alguien de autoridad que cometa un error. Iglesia, por más pequeño que sea, siempre es importante confesarnos ante Dios, ¿verdad? No ante un hombre, pero ante Dios todas las noches, todas las mañanas. Señor, si en algo te he fallado, límpiame, perdóname, hazme digno de estar ante tu presencia, ¿verdad? Que no haya nada que el adversario pueda llegar ante él a señalarme. Esta palabra en el antiguo hebreo aparece como, o en el antiguo aparece este verbo en arameo y significa ser tibio o insípido. Entonces, si usted lee, perdón, Lucas capítulo 14, verso 34-35, que habla el Señor sobre la sal, ¿verdad? Le dice, pero si se volviese insípida, ¿con qué se dará sabor? Ni para la tierra dice que es buena. Solo para ser lanzada afuera, dice, el que tiene oídos oiga, para oír. Entonces, cuando transgredimos, ¿es un sinónimo o es un equivalente a cuando empezamos a perder la esencia? A cuando empezamos a perder el propósito y el motivo por el cual Dios nos ha llamado. En esta semana el Señor me decía, a santidad los he llamado yo. Entonces el motivo por el que Dios nos ha apartado para Él es para que seamos como Él. Como Él es santo, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Él nos ha apartado con un propósito. Él no nos ha separado a nosotros porque seamos una mejor raza, como creen algunos, ¿verdad? Los supremacistas blancos. No nos ha apartado porque seamos muy inteligentes. No nos ha apartado porque tengamos dinero. Nos ha apartado por su gracia. Pero con un propósito, para no ser los mismos que éramos antes de conocerlo. Tenemos que ser transformados, ¿verdad? Constantemente. Entonces, si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada a la tierra? Entonces, si cuando perdemos nuestra identidad, nuestra función, de que somos luz y que somos sal, de que tenemos que ser diferentes, entonces pierde el sentido de la gracia. Otra de las acepciones de la palabra transgredir es rebelión, que tiene un proceso que conduce a la independencia o a la autonomía.
Ello nos habla de no reconocer autoridad, ya que busca satisfacer su deseo. Es decir, una persona que ya está transgrediendo los mandamientos del Señor se conoce porque no le gusta sujetarse. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con eso. En Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía, o sea, el que transgrede y se entremete en todo negocio. Está en todo menos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el que se desvía, usualmente, gracias a Dios por los que se van de una iglesia, pero buscan otra y se mantienen firmes allí, no importa, porque estamos siempre en el cuerpo de Cristo. El problema es cuando la gente se va de una iglesia porque no le parece, ¿verdad?, las reglas, porque no le parece cómo trabaja el pastor, porque no quiere sujetarse, porque no le gusta cómo predican, que porque muchos coros, que muy pocos, que muchos... Por lo que sea, dice que aquí simplemente se entremete en todo y su deseo busca el que se desvía. Su propio deseo. Y verdad, y todo lo que hacemos en la iglesia no es para satisfacer el deseo de las personas, sino la voluntad de Dios, de agradarlo a Dios. Todo lo que se hace para agradar a Dios. Porque si le estamos dando gusto a todos, pues nunca llegamos a nada, ¿verdad? Entonces vemos que esto es la transgresión. Ahora, el pecado. El pecado, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra hamartía es pecar, pecado, pecaminoso, errar el blanco, perder la marca. Y eso me impactó a mí, perder la marca. El pecado nos hace perder la marca. ¿Cuál marca? Hemos sido sellados con su espíritu. Ay, no alcanzar una meta, dice también el significado de hamartía. Pecado, no alcanzar una meta. El pecado nos puede hacer perder la salvación. La salvación no se pierde, lo que se pierde son los pecadores que no se arrepienten y no cambian de su proceder. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 10 dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Más claro, ¿verdad? No puede estar. Entonces dice aquí específicamente que el que practica el pecado. No es el que resbaló y se arrepintió y nunca más lo volvió a hacer, ¿verdad? Como le dijo el Señor a la mujer adúltera, ¿verdad? Vete y no peques más. Aquel hombre que el Señor sanó también le dijo, vete y no peques más para que tu enfermedad no vuelva. Entonces, el Señor es claro en decir, el que peca voluntariamente es del diablo. Entonces, es muy importante reconocer si nosotros hemos transgredido o hemos pecado, o lo que vamos a ver ahorita en breve, ¿verdad? Lo que es la iniquidad. Entonces, cuando la transgresión es recurrente, se convierte en un pecado y puede dar a luz la muerte. Hermano, hay que tener cuidado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Hay muchos que están en la iglesia, pero están muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y no porque estemos bajo la gracia significa que en el día del juicio vamos a poder escapar. Si usted lee el Salmo capítulo 1, dice que no se levantará el malo en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se van a levantar el día que Cristo venga. No van a resucitar, aunque estuvieron en la iglesia, los que nunca dejaron de hacer voluntariamente el mal. Los que hicieron injusticia, los que pecaron deliberadamente. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versos 48 y 49. Yo, Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar.
Es decir, si usted oye una palabra del Señor, si en su corazón la rechaza, usted no me está rechazando a mí, o no está rechazando al predicador que escucha, al hermano de la iglesia, al pastor, no. Cuando uno dice la palabra del Señor dice así, uno simplemente está repitiendo lo que Dios dice. Y usted lo rechaza en su corazón, dice aquí, habrá quien lo juzgue. No va a ser una persona, sino la misma palabra que hemos escuchado, la que nos va a juzgar. Entonces, el vivir en pecado es darle la espalda a Dios. Y eso nos impide alabar a Dios y nos impide acercarnos a Dios confiadamente, porque el pecado nos separa de Dios, porque Dios ama al pecador. Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno y su amor no tiene fin y su amor es tan grande que no tiene comparación a ningún otro amor. Pero aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ahí se lo dejo de tarea cuáles son. Pero Dios hay cosas que aborrece y lo que aborrece es el pecado. Entonces yo puedo amar a mis hijos, pero puede ser que alguna acción, un gesto, una palabra que dijo no me guste. No lo dejo de amar porque no me guste lo que hace, pero también no significa que vamos a aplaudirle su error. Hay que corregir al hijo. Entonces vemos que hay mucha gente caminando, pero que están muertos. Entonces en el proceso de decadencia, entra la codicia, entra la tentación, se transgrede. Hay personas que confiesan su pecado y cambian. Y el Señor les ayuda a permanecer en pie. Y hay otros que ocultan el pecado, creyendo que no hay un Dios que todo lo ve. Y no pueden prosperar. ¿Ya? Como en el caso de Acán, que enterró pensando que ahí nadie iba a descubrir, ¿verdad? Que él lo había robado, que lo había tomado. No podemos escondernos del Señor. Por más tiempo que pase, podemos engañar a los líderes, pero a Dios no lo puedes engañar. Juan capítulo 5, verso 14 dice, poco después Jesús entró con él en el templo y le dijo, ya ves que has sido curado, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. ¿Qué dice? No vuelvas a pecar, como que dice, no vuelvas a caer en ese hábito. Dios sabía que iba a transgredir alguna parte de la ley, porque la misma escritura dice, ¿verdad?, que la ley no podía ser cumplida. Y vino uno a cumplir la ley porque solo había uno perfecto. Entonces no le hablaba de una transgresión a ese hombre. El Señor le estaba hablando del pecado que es ocurrente, que es habitual. Entonces el proceso del pecado es la muerte. Santiago 1:13 dice, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Entonces mire usted qué cosa, ¿no? Dice, nadie diga que Dios lo tentó. Por ejemplo, si alguien cae en tentación de la glotonería, de la fornicación, que es tener relaciones sexuales con alguien que no estás casado, ¿verdad? No como unos que dicen por ahí, no, pues la Biblia dice que nos casemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que José nomás tomó a María. Se toman de eso, pero vemos que el Señor sí dice que debemos de... Ese va a ser otro tema, pero... hay que casarse, ¿verdad? Para tener relaciones sexuales tienen que ser bajo el sacramento sagrado del matrimonio, bajo el pacto con Dios, ¿verdad? Entonces, no solamente alguien que cae así o en lo que es el adulterio, la fornicación, el robo, ¿verdad? Hay gente que es tentado para robar. Ay, tiene esa tentación de robar, ¿verdad? O tiene esa tentación, el chismoso está tentado a estar chismeando siempre. Entonces, dice, no crean que eso viene de Dios, ¿verdad? Hay que conocerle las veredas a Satanás, así me dijo el Señor un día. Un día yo, bueno, entre hablando, reclamándole, uno, bueno, va aprendiendo en el camino, ¿verdad? No hay que reclamar al Señor, pero muchas veces a uno se le salen cosas que no debería de ser.
Y bueno, yo un día le pregunté por algo y le dije, bueno, Señor, tú y yo hemos hablado, ¿y qué pasó aquí? Y la respuesta de él fue, que me dejó anonadada, es, conócele las veredas a Satanás. Como que dice, yo no tengo nada que ver con eso. Tienes que aprender que hay un león, ¿verdad?, que anda buscando a quien devorar, y el que esté dormido y descuidado, pues se lo come. Entonces, todos hemos sido tentados alguna vez, pero esto no es la voluntad de Dios, ni Él manda a ser tentado a alguien. Las pruebas, otro día vamos a ver las diferencias quizás de lo que es una prueba y lo que es una tentación, ¿verdad? Porque muchos piensan que todo lo manda Dios y todo, o todo del Dios o todo del diablo, ¿verdad? No, hay que saber distinguir. Pero entonces dice que aquí que no culpemos a Dios, ¿verdad? Como cuando uno dice, pues nada sucede si Dios no lo permite, piensa o se escuda la gente que bueno, si yo caí es porque Dios lo permitió con un propósito. ¿Sabes qué? Dios usa eso porque Dios puede usar cualquier cosa a nuestro favor, pero no es que Dios te haya puesto esa tentación para que tú cayeras. Hay que quedar claro. Y para acabar, dice la iniquidad. Ya vimos la transgresión, el pecado y la iniquidad. Vamos a verla ahorita en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27. Dice, porque si pecamos continuamente, voy a leer esta versión mejor. Porque si continuamos pecando voluntariamente después, dice, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Fíjense que por gracia hemos sido salvos. No lo merecíamos, aún así Cristo tomó mi lugar en la cruz. Todo lo que yo merecía, todos los azotes, todas las maldiciones, Él se hizo maldición para que yo fuera una bendición, para que yo tuviera bendición, para que yo fuera bendecida en el amado, para que yo fuera recibida por el Padre. Más sin embargo, dice, si continuamos, si hacemos un hábito, ya la conciencia está tan negra que ya no nos acusa, ¿verdad? Y pensamos, como dice la Escritura, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Cuando ya estamos en ese estado de que todo mundo peca y pues con eso me justifico de yo seguir como estoy. Entonces dice aquí, no hay más sacrificio. ¿Qué significa? ¿Que es en vano el sacrificio de Jesús en la cruz? No funciona si tú no honras ese sacrificio. Cristo derramó toda su sangre y agua en la cruz. Padeció como cordero mudo, dice que fue llevado al matadero. No abrió su boca, porque si él abría la boca, hermanos, pobre de esos prójimos, ¿verdad? Venían todos los ángeles a auxiliarlo, pero enmudeció por amor. Y aún así dice que no hay más sacrificio por el pecado de aquel que quiere hacerlo voluntariamente, se niega a arrepentirse y cambiar de dirección. Aunque la sangre esté ahí, es como aquel que está en el hospital muriéndose por no tener sangre o porque necesita transfusión de sangre y la sangre ya está ahí en la bolsa, pero simplemente él dice, no me la pongan. Está en el hospital, así están muchos en la iglesia. La iglesia es un hospital del alma, ¿verdad? Hay muchos heridos, hay muchas personas que tienen el corazón destrozado, hay gente que ha jugado con ellos, que los ha destrozado, hay gente que tiene un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento, hay corazones tristes, hay corazones, pero ¿saben qué? Se presenta el Señor, se presenta el doctor de doctores y simplemente están indiferentes a su presencia. No quieren ser cambiados. No quieren soltar esa atadura que tienen en el corazón. Entonces la sangre de Cristo no puede limpiar ese pecado, porque no se le da lugar. Usted y yo tenemos que darle lugar. Fíjese que dice, si continuamos voluntariamente. Hay gente que ya no le importa pecar. Hay gente que dice, si me dicen algo, pues me voy y ya. Me voy para el mundo. Hay gente que no le gusta ser corregida. Hay gente que no le importa hacer mal testimonio. Hay gente que no le importa hacer piedra de tropiezo a otros. Hay hombres casados cortejando a jovencitas. Hay mujeres siendo de piedra de tropiezo a hombres casados. Hay gente en la iglesia que es piedra de tropiezo, que como dicen, no cachan ni pichan ni dejan batear. Entonces vemos que si continuamos, dice,
de esa manera, no hay nada que hacer por él. No es porque sea insuficiente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo todo lo limpia. Pero siempre y cuando usted y yo permitamos. Cuando permitimos que el Señor nos limpie. Y nos purifica porque Él es el que nos conoce. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando el Jehová ya la sabe. Entonces, ¿cómo vamos a huir de su presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista. Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a las profundidades, ahí también. Y alcanzará tu mano. No podemos. En Salmo 58:2 dice, hay un ejemplo de iniquidad. Entonces es muy importante reconocer ante el Señor que somos pecadores, pero que lo necesitamos a Él. Solo Dios, ¿verdad?, puede cambiarnos. Solo Dios. Vamos a ir al Salmo 51. Vamos a leer el Salmo 51, verso 1 al 5. David decía, apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Borra mis transgresiones. Lávame. Lávame a medias. No. Así están algunos, vean. Lávame a medias. No. Lávame completamente de mi iniquidad. Por completo. Lávame por completo. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lo confieso a fin de que seas justo en tu sentencia y exento de culpa en tu juicio. Y he aquí, en iniquidad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Lea esto despacito y va a ver cómo David no le ocultaba nada a Dios. Por eso dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque era un corazón que sabía reconocer, que se humillaba y se le olvidaba que era rey, que tenía autoridad y se humillaba ante el Todopoderoso, reconociendo que necesitaba del Señor. Y dice, para ser exsuelto, eso es la gracia. Ser exsuelto de la culpabilidad y se nos ha otorgado el favor y la misericordia de tener un lugar allá en los cielos, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que tengamos, ¿verdad?, al Mesías, a nuestro Redentor como nuestro huésped en nuestro corazón. Pero fíjese lo que dice aquí David, dice, yo reconozco. El primer error que podemos nosotros es hacernos los santulones, ¿verdad? De que yo no peco. Entonces, cuando pensamos que no pecamos, de alguna forma transgredimos o pecamos o algunos caen hasta lo más profundo que es la iniquidad. Entonces, ¿qué sucede? No podemos prosperar. Hay que confesarlo, pero hay que apartarnos del mal. Y el Señor, lo que nosotros no podemos hacerlo en nuestra fuerza, Él nos dará la gracia para obedecer su palabra. Él nos dará la gracia para poder apartarnos del mal. Y aquí David dice que en pecado fue concebido de la mamá de David. O sea que muchos creen así, ¿verdad? Que David era un hijo que la mamá tuvo un desliz. Y que pues bueno, la mamá lo concibió. La concebir quedó embarazada en pecado. La mamá hizo una transgresión. Ella pecó, tuvo un desliz y quedó embarazada. Y dice, ya en esa condición mala delante de Dios, dice David, pero este hombre diga, en iniquidad nací. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mamá pecó, tuvo un desliz, quedó embarazada, pasaron 90 meses, ¿verdad?, que David naciera. Y dice que cuando él nació, ¿qué pasa? Ella continuaba en iniquidad. ¿Qué significa? Que ella no se arrepintió del desliz y continuó pecando. Continuó en la iniquidad. Tuvo un desliz, pudo haberse arrepentido, mas sin embargo ella decidió continuar en lo mismo. Por eso David fue concebido en pecado, dice, en iniquidad nací. Entonces, ¿cuándo se concibe, hermano? Bueno, cuando queda embarazada, ¿verdad?
En el diccionario se dice preñado, aunque se oye fuerte, eso es lo que dice el diccionario. En ese momento se concibe, pero que David diga iniquidad nací, quiere decir que empezó algo en la mujer en una condición, vamos a llamarlo pequeña, luego avanzó y quedó en una condición mayor, hundida, ¿verdad? Entonces dice David, yo reconozco la condición que yo aparecí en este mundo, yo la reconozco, aunque no era una culpa directa, él reconocía ante Dios, ¿verdad? Que ante los ojos de los hombres y de Dios podría haber algo que los separara. Y dice, borra mi transgresiones, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Son 3 cosas que menciona aquí, que David venía arrastrando consigo, que eran las transgresiones, la iniquidad y los pecados. En iniquidad había tenido su nacimiento, en pecado lo concibió su madre. Y continuó en esa condición hasta llegar a ser una iniquidad. Y por eso leímos al principio, vea, Salmos 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la solución divina, hermanos. Es que somos dichosos y bienaventurados, que nuestra pecado y nuestra iniquidad ya no apesta delante de los ojos del Señor. Cuando el Señor nos ve, cuando Dios Padre nos ve, mira a su Hijo en nosotros, mira su sangre, mira su sacrificio, ya nos ve nuestro pecado. Si hemos confesado, ¿verdad?, nuestros pecados, ya el Señor somos aceptos en el amado. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque por gracia podemos llegar ante Él. Pero es necesario apartarnos. En Isaías 53:4 al 6 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Todos nosotros le tuvimos. Fíjense, no fueron los judíos solamente o los romanos, dice todos nosotros. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es decir, nosotros pensamos, ay Señor, lo que tuvo que pasar porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Pero dice, más Él, fíjense, como que dice, pero la realidad es que Él fue herido por nuestras transgresiones. Oh, cada vez que yo transgredo hago una transgresión y rompo la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que se resumen en 2, lo mismo la vez pasada. Dice aquí, Él herido fue por mi transgresión, molido por nuestras iniquidades. Fue molido y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mire qué importante es esto. Dichosos somos nosotros, hermanos, de haber conocido a Cristo, de que ante el juez supremo somos hallados absueltos, no tenemos ninguna imputación, ningún agravio, hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios, en el unigénito, en Jesucristo. La gracia es un don inmerecido. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente, no solo para conquistar cosas terrenales, sino en la gracia. Esfuérzate a perseverar en Cristo. Esfuérzate a ir cambiando progresivamente. Esfuérzate a llegar a una estatura del conocimiento de Dios. Esforcémonos a entrar en la puerta angosta, ¿verdad? En el camino angosto, en la puerta estrecha. En Cristo Jesús hay que permanecer para poder dar frutos. Entonces, ese es el tema del día de ahora, ¿verdad? La gracia es un don de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y estaremos, ¿verdad?, muy pronto, primero Dios, reuniéndonos y perseveremos, ¿verdad? Esforcémonos. Que el Señor les bendiga.
gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, gracia me encontró tal cual soy, no era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das, tu perdón me hace perecer.